Hola, mi nombre es Alejandra y el día de hoy voy a hacer una serie de preguntas a 3 personas sobre la canasta familiar. Como bien sabemos, la canasta familiar determina los bienes y servicios a los que las personas tienen derecho para tener calidad de vida, tales como los alimentos, el vestuario, la educación, la salud, el transporte y la recreación. En nuestro país, el DANE toma como referencia aproximadamente 20.000 establecimientos comerciales. Pero que pueden decir las amas de casa, quienes son las que realmente hacen el mercado diario. La primera que le voy a preguntar es Elena Díaz, sobre la canasta familiar. Hola, bueno, vamos a entrevistar a Elena Díaz sobre la canasta familiar. ¿Cree usted que la canasta familiar es realmente accesible con un salario mínimo? No, la verdad es que yo no sé la gente que gana un salario mínimo cómo logra subsistir, porque realmente los precios, especialmente los elementos de aseo, son bastante elevados su valor. ¿Qué importancia tiene conocer los precios del mercado para la economía de la canasta familiar? Pues básicamente la importancia está en que uno tiene la posibilidad de saber qué artículos se encuentran en determinada tienda a un precio más asequible, también para uno tener un parámetro de si le están cobrando más de la cuenta de lo que realmente vale un producto. ¿Qué piensa usted frente a las afirmaciones que entrega el DANE que el valor que los alimentos ha disminuido? Pues a mí el DANE nunca me ha llamado, entonces no sé realmente ellos cómo sacan estos valores, pero la verdad no noto mucha concordancia con la realidad. ¿En qué afecta la canasta familiar en la economía? Que hay otros gastos en la familia que a veces quedan sin poderse solventar, porque de todas maneras pues la comida es una de las cosas más importantes en una familia. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno frente a la canasta familiar? El gobierno tiene que tener la posibilidad de controlar precios que a veces se salen del margen, como que deberían tener mayor control en esa parte, pero la verdad no he evidenciado como que el gobierno realice esa actividad. Especialmente en el área de medicamentos es donde yo noto que no hay control. Entonces pues si no se controla, pues la gente cobra lo que quiere. Bueno, gracias Eliana, y vamos con la siguiente, que va a ser Luz Ángela. Ahora que estamos con Luz Ángela, que es una ama de casa. Bueno, ¿qué cree usted que la canasta familiar es realmente accesible con un salario mínimo? No, la verdad, desafortunadamente el salario que reciben las personas como salario mínimo no es suficiente para que un padre de familia o una madre de familia pueda adquirir todos los bienes necesarios para mantener su hogar. Muchas de las familias que reciben un salario mínimo no gozan a veces de poder tener a sus hijos en un colegio, o de pronto un vestuario adecuado, o tener entretención. Desafortunadamente con un salario mínimo es muy difícil poder digamos, pagar todos los gastos que supuestamente tiene derecho a pagar un ciudadano normal en este país, pero pues no sé cómo harán las cifras, porque realmente con un salario mínimo una persona no puede sobrevivir realmente con todo lo que se necesita. Siempre va a faltar algo. ¿Qué importancia tiene conocer los precios del mercado para la economía de la canasta familiar? Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotras las mamás generalmente miramos en los supermercados los precios de determinados productos que ya tenemos clasificados, que utilizamos en nuestro hogar. Entonces, si yo veo que en un almacén X hay un precio más favorable y hay el mismo producto que en un almacén Y, donde el producto es más costoso, entonces obviamente yo voy a ir al almacén donde me ofrecen un precio más barato por el mismo producto. Obviamente uno también tiene que tener en cuenta que a veces las personas buscan productos muy económicos o marcas muy baratas que en realidad tienen que gastar más, y eso conlleva que se suba el valor de los artículos de la canasta familiar. Por eso uno tiene que saber más o menos seleccionar productos adecuados que pues también nos permitan ahorrar un poco en el momento de consumirlos.
¿Qué piensa usted frente a las afirmaciones que entrega el DANE que el valor de los alimentos ha disminuido? No, realmente ellos hacen unas encuestas supuestamente en los establecimientos comerciales, pero pues no sé en dónde harán las encuestas, porque uno de ama de casa, que es el que va y es el mercado, que es el que va y hace las compras, se da cuenta que ya trae menos productos con más dinero. O sea, antes era que tú comprabas muchas cosas con poquito dinero, pero ahora no, ahora es el contrario, ahora toca comprar más cosas, menos cosas con mucho más dinero, entonces realmente los alimentos no han bajado. ¿En qué afecta la canasta familiar en la economía? Pues la economía se basa precisamente en la canasta familiar. Entonces, si la canasta familiar aumenta sus precios, pues la economía también se va a ver afectada. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno frente a la canasta familiar? Bueno, el gobierno no ha tenido en cuenta aspectos importantes como los sobrecostos que a veces hay en los alimentos. Entonces, sí es cierto que los alimentos tienen un costo cuando aumenta, cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, cuando hay paros, eso lleva a que los precios aumenten. Pero el gobierno no ha permitido de pronto que la usura sea mayor de lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, hay productos que son importados, que son muy costosos, que uno realmente sabe que no costarían eso. Y los productos internos a los campesinos, por ejemplo, les pagan muy poquito por una carga de mandarina o de plátano o de papa, lo que sea, pero los terceros o las personas intermediarias, que son los que las llevan finalmente a los supermercados o a las centrales de abastos o de abarrotes, digamos, estas personas abusan poniendo precios mucho más elevados de lo que realmente fue el costo al principio. Entonces el costo final siempre para el consumidor siempre va a ser más alto. Entonces, si el gobierno pusiera un poquito más de atención a esto para que los precios no aumentaran, pues podríamos colaborar un poco para que las personas tuvieran un poquito mejor abastecida su canasta familiar. Muchas gracias. Lo siguiente que le voy a preguntar es a Julio César Zapata. Yo voy a hacer unas preguntas a Julio César sobre la canasta familiar. ¿Cree usted que la canasta familiar es realmente accesible con un salario mínimo? No, como la canasta familiar incluye todos los bienes y servicios que necesita una familia, las familias que están en índice de pobreza, que son muchas, la mayor parte, no pueden acceder a todos los bienes y servicios que necesitan, especialmente alimentación, vestuario, educación. Entonces, con un salario mínimo, un padre de familia no puede realmente sostener una familia, proveer todo lo que necesita la familia. ¿Qué importancia tiene conocer los precios del mercado para la economía de la canasta familiar? Los precios de mercado básicamente son los precios que dan como referencia aquello que uno encuentra en cuanto a bienes y servicios, especialmente en el sector en que uno se encuentra, en las zonas o en las ciudades donde uno vive. La importancia es que a medida que yo voy observando cómo se comportan los precios del mercado, yo puedo mirar si el poder adquisitivo que tengo es menor o es mayor. Cuando los precios suben, mi poder adquisitivo tiende a ser menor, y cuando los precios bajan, mi poder adquisitivo es mayor. Significa que con el dinero que tengo puedo comprar más bienes o servicios cuando los precios están bajando. ¿Qué piensa usted frente a las afirmaciones que entrega el DANE que el valor de los alimentos ha disminuido? No, yo no confío totalmente en las estadísticas del DANE porque son referencias masivas de precios a nivel general. Sacan promedios, toman estadísticas y solo están hablando de precios a nivel general. Sin embargo, cada ciudad tiene un comportamiento diferente, cada región. De hecho, hay zonas donde ciertos bienes o servicios son más escasos, entonces los precios tienen que ser más altos. Decir que a nivel general los precios están bajando simplemente es un indicador, pero lo importante es si la familia en la que yo vivo realmente puede comprar más bienes o servicios o si está perdiendo poder adquisitivo. ¿En qué afecta la canasta familiar en la economía? Yo no diría que es la canasta familiar la que afecta a la economía, sino que el consumo de los hogares es el que genera
el principal ingreso o motor a la economía. Si los hogares consumen menos, la economía se ve afectada negativamente. Si los hogares tienen mayor capacidad de adquirir bienes o servicios, entonces la economía progresa. Eso puede decirse que más bien es el consumo el que determina cómo se está comportando la economía. Si el consumo es favorable, la economía va por buen camino. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno frente a la canasta familiar? Pues el gobierno pienso que debería desempeñar un rol de hacer regulación en los momentos en que las personas están especulando con los precios, están abusando de los precios. Lo otro es que el gobierno debe proveer la manera en que los bienes y servicios básicos lleguen a los hogares independientemente del lugar donde se encuentre la familia. Y lo demás es un tema de mercado, de oferta y demanda. No es posible que el gobierno pueda intervenir siempre en esos casos. Entonces yo pienso que el rol del gobierno está con las necesidades básicas de los hogares y con impedir que haya abuso de los precios. Muchas gracias, Julio César.